Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de PHP, MySQL, donde vamos a comenzar a ver cómo realizar cálculos matemáticos en este lenguaje de programación, en PHP. Y vamos a comenzar por conocer los operadores matemáticos, que yo creo que todos los conocemos, pero bueno, nunca está de mal hacer un pequeño repaso, ¿no? Entonces, los operadores matemáticos que nos podemos encontrar en PHP son los que veis en pantalla, comunes a otros muchos lenguajes de programación, como por ejemplo Java, JavaScript y otros, ¿no? Tenemos el operador suma, que como os podéis imaginar, pues sirve para sumar dos valores, el operador resta para restar, el asterisco que multiplica, la barra invertida que divide, y luego tenemos un operador que quizás no es tan conocido como los anteriores, el operador módulo. Este operador lo que hace es devolvernos el resto de una división. Por ejemplo, módulo de 9 y 3 igual a 0, porque el resto de dividir 9 entre 3 es 0. 3 por 3, 9, a 9, 0. Eso en el caso de una división exacta, será siempre 0. En el caso de una división inexacta, pues será otro. Por ejemplo, módulo de 10 y 3 será igual a 1. 10 entre 3 igual a 3. 3 por 3, 9, a 10, 1, que sería el resto de la división, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace el operador módulo. Y luego tenemos unos operadores muy utilizados en programación, también en PHP, como son los operadores de incremento y decremento. El doble más lo que hace es incrementar en 1 el valor que hay almacenado en una variable. El doble menos lo que hace es decrementar o restar en 1 el valor que hay almacenado en una variable. Y luego tenemos la combinación de más igual y menos igual, que lo que hacen es incrementar pues el valor que hay almacenado en una variable en un número concreto. Con un ejemplo lo entenderemos mejor. Y menos igual lo que hace es decrementar o restar el valor que hay almacenado en una variable en el número que le indiquemos. Pero como digo, esto, si no los habéis visto, no os preocupéis porque con unos ejemplos lo entenderemos fácil. Como esto es sencillo, pues bueno, vamos a practicar un poquito con ellos, con un ejemplo en el que intentaré introducir gran parte de lo visto hasta ahora, ¿no? Para que estos conocimientos que vamos adquiriendo en forma bola de nieve que va creciendo, pues los vayamos asimilando mejor. Así que vamos a ello. Y bien, para practicar con el tema de los operadores vamos a utilizar un formulario. Formulario que es el que veis en pantalla. Si tenéis un entorno de desarrollo tipo Dreamweaver o similar, pues estos entornos de desarrollo traen numerosas herramientas para confeccionar formularios de una forma sencilla y no perder el tiempo. No obstante, pues dejaré este archivo en la descripción del vídeo para que os lo podáis descargar y practicar con él. Es un archivo PHP al cual he denominado ejemplo operadores y si abro con F12 este archivo en el navegador, pues esto es lo que nos encontramos. Un formulario que tiene 4 elementos. 2 cuadros de texto, que es donde vamos a introducir nuestros valores numéricos, un menú desplegable, que es donde vamos a escoger la operación a realizar, y el botón de enviar. Entonces, bueno, pues el funcionamiento, como os podéis imaginar, es que nosotros, o el usuario, introducirá un número en el cuadro de texto 1, otro número en el cuadro de texto 2, en el desplegable elige qué operación quiere realizar y al pulsar el botón de enviar, pues esta información se enviará al servidor, al revés, así. El servidor procesará estos datos que le hemos enviado, por ejemplo, 6, 3 multiplicación, ya sabe que tiene que multiplicar 6 por 3, procesa la información y esa información procesada, 18, 6 por 3, 18, nos la envía de vuelta a la página web para que aparezca, por ejemplo, a continuación del formulario. Eso es lo que vamos a hacer. Y si cogemos otra operación, pues otro cálculo, ¿no? Sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Pues vamos a verlo. Lo primero que tendrías que tener en cuenta es dónde quieres que salga el resultado de la operación de turno. Porque, teniendo esta página, podemos hacer que salga por encima del formulario o por debajo del formulario. Yo quiero que salga debajo del formulario. En ese caso tendrás que programar tu código PHP debajo del formulario. Si quieres que salga por encima, pues tendrás que programarlo por encima. Luego entonces, en mi caso, voy a poner el cursor del ratón justo a continuación del formulario y aquí abrimos nuestra zona de PHP con las etiquetas correspondientes. Y ahora, bueno, pues vamos a utilizar la función iset, que ya hemos visto en vídeos anteriores, para decirle a nuestro código que haga su trabajo, es decir, enviar la información al servidor, pero cuando el usuario pulse el botón de enviar. Claro que para eso tenemos que ver cuál es el nombre que le hemos dado a este botón de enviar. Entonces aquí tenemos el correspondiente atributo ID del botón de enviar, pues, cuyo nombre es button. No me he tomado la molestia
de cambiar el nombre que le dio Dreamweaver por defecto. Luego entonces button. Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta también que he identificado el primer cuadro de texto con num1, que no lo veis porque lo tengo un poco cortado, pero ya os lo digo yo. El segundo cuadro de texto lo he identificado como num2 y el desplegable lo he identificado como operación. Bueno, pues con estos 4 nombres podemos empezar a funcionar. Luego entonces, para decirle a nuestro código que todo esto se ejecute cuando el usuario pulse el botón de enviar, pues construimos un if y dentro de este if pues utilizamos la función iset, que ya hemos visto en vídeos anteriores. Si tenéis dificultad con esta función, os recomiendo que vayáis a vídeos anteriores donde lo explicamos un poco, porque tampoco profundizamos mucho en esta función. Bien, pues dentro de esta función nos pide un argumento obligatorio. Y aquí, si recordáis, cuando vimos el vídeo donde explicamos iset, utilizamos una variable súper global a la cual denominamos post y que va a tener en su interior el nombre con el que hemos identificado el botón de enviar, en este caso button. Recordamos que las variables súper globales en PHP son arrays. Lo que estamos haciendo pues es construir un array, ¿no? Vamos a cerrar el paréntesis del iset, cerramos el paréntesis del if, abrimos la llave del condicional if y la vamos cerrando ya para que no se nos olvide. Bueno, pues con esto lo que le hemos dicho es, oye mira, si el usuario ha pulsado el botón, pues me realizas todo el código que va a haber entre la llave que se abre y la llave que se cierra. Nos introducimos dentro de este condicional y ahora pues vamos a tener que almacenar en variables lo que el usuario ha introducido en el cuadro de texto 1, lo que ha introducido en el cuadro de texto 2 y lo que ha seleccionado en el desplegable. ¿Cómo vamos a llamar a estas variables? Pues por ejemplo, le podemos llamar como queramos, siempre que respetemos las reglas a la hora de establecer nombres. Yo la voy a llamar a la primera número 1 y voy a decir que esto es igual a $post, nuevamente variable súper global para capturar la información que hay en el primer cuadro de texto del formulario. Abrimos el corchete de num1 porque así hemos llamado al primer cuadro de texto. A la segunda variable, pues como os podéis imaginar, la voy a llamar número 2 y voy a decir que es igual a $post de lo que el usuario haya introducido en num2. Y ahora pues vamos a almacenar en otra variable a la cual voy a denominar operación lo que el usuario haya seleccionado en el desplegable, el cual, si recordáis, tenía como nombre operación. Bien, con esto ya he almacenado en 3 variables, número 1, 2 y operación, lo que hay en los 3 cuadros de texto. Y ahora pues tenemos que empezar a trabajar. Y tenemos que empezar a trabajar evaluando pues si el usuario ha seleccionado en operación la operación suma. Es decir, lo que voy a hacer a continuación es, oye, ¿qué has seleccionado en este cuadro de texto? Y eso lo hacemos con otro condicional if. Luego entonces nos situamos a continuación de la línea anterior, todavía dentro del if con la función iset, y le decimos lo siguiente, if, exclamación, strcmp, string compare, si recordáis, y aquí pues comparamos este texto, suma, con lo que el usuario haya escogido en el desplegable, que lo hemos almacenado en la variable operación. Abrimos la llave de este if y la vamos cerrando. Si alguien tiene dificultad o no entiende bien esta expresión, la explicamos hace un par de vídeos, cuando vimos el tema de la comparación de strings. Entonces le recomiendo a esa persona que retroceda un par de vídeos y le eche un vistazo. Y bueno, pues dentro de este if, pues lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente. Vamos a decirle que escriba echo, el resultado es, vamos a ver si escribimos bien, el resultado es de 2 puntos y aquí pues podríamos hacer lo siguiente, concatenarlo, por ir utilizando cosas que hemos visto, número 1 y número 2. Y ojo aquí, porque si hacemos esto, número 1 más número 2, lo que va a hacer PHP es concatenar este string con número 1 y después a toda esa concatenación le intentará sumar número 2. Sigue un orden de izquierda a derecha y yo lo que quiero no es que me concatene este string con el primer valor numérico, no, yo lo que quiero es que lo concatene con el resultado de esta operación donde estamos utilizando ya
el operador suma. Eso quiere decir que tenemos que meter dentro del correspondiente paréntesis número 1 más número 2 para cambiar el orden de prioridad y concatenarlo con el resultado que nos dé esta expresión. Y aquí estamos utilizando el operador suma. Muy sencillo, ¿no? Sé que no es la forma más elegante de realizar este ejemplo, pero tenéis que tener en cuenta que tenemos que realizar estos ejemplos con los conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta ahora. Lo digo porque hay muchas veces que alguno de vosotros se salta pues los 10 primeros vídeos, salta directamente a este vídeo número 11 porque tiene conocimientos en PHP y dice, pero hombre, por Dios, ¿cómo haces esto así? Bueno, pues hay que tener en cuenta lo que se llama curva de aprendizaje. Entonces, los que me han seguido desde el vídeo 1 porque no tenían conocimientos ningunos, pues la única forma que sabemos de hacer esto hasta ahora es así. Bueno, pues esto ya funcionaría en cuanto a la suma. De hecho, yo creo que estamos en disposición de probar solamente el botón de la suma. Si guardamos cambios, vamos al navegador, yo tenía la página abierta, actualizo con F5 y volvemos a probar. Le digo, por ejemplo, 6 y 7. Bueno, pues 6 y 7 son 13, dejando suma, sin escoger otra opción. Le damos a enviar y me dice que el resultado es 13, como podéis observar, ¿no? O sea que, de momento, la suma está funcionando. ¿Cómo elaboramos el resto? Bueno, pues ya os digo, no es muy elegante hacerlo así, pero de momento hacemos lo siguiente. Como el resto de opciones van a ser muy parecidas, lo que voy a hacer es seleccionar todo el if, desde la apertura del if hasta el cierre, copio, control C, edición copiar o lo que queráis, y pego una vez para la resta, otra para la multiplicación, otra para la división y otra para el módulo. Y ahora lo único que tengo que hacer, como os podéis imaginar, es dentro del if decirle que lo compare con resta. Aquí decirle que lo compare con multiplicación exactamente igual que aparece escrito dentro del desplegable. Multiplicación en el desplegable está acentuado, pues aquí que no se nos olvide, porque si no, no va a funcionar. División y módulo. Y ahora pues tenemos que cambiar los operadores, ¿no? Que es de lo que se trataba el ejercicio. Es decir, todos estos operadores que nos aparecen aquí, pues tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, en el segundo caso, pues ya sabéis, tenemos que utilizar la resta, en el siguiente caso tendremos que utilizar el asterisco para multiplicar, en el siguiente caso pues para dividir y en el siguiente caso pues el módulo, que es un porcentaje. Y una vez que hemos hecho esto, pues ya estamos en disposición, después de guardar cambios, control S si utilizáis Dreamweaver, estamos en disposición, como digo, de probar nuevamente la página. F5 para actualizar, le decimos continuar y aquí pues metemos, por ejemplo, pues yo qué sé, un 10, aquí un 15. Y si le digo, por ejemplo, que sume, pues tendrá que dar 25, correcto, volvemos a meter 10, 15. Tener en cuenta que cada vez que nosotros pulsamos el botón de enviar, esta información se está enviando a un servidor remoto. No en nuestro caso, porque en nuestro caso estamos utilizando un paquete tipo WAMP, XAMPP, etcétera, y el servidor lo tenemos en local, ¿no? Es una simulación. Pero realmente esto estaría enviándose a un servidor remoto, esta información. Luego, entonces, por eso desaparece de los cuadros y la página se actualiza. Aquí le vamos a decir resta, menos 5, 10, 15, vamos a decirle ahora, por ejemplo, que multiplique, con lo cual tendrá que dar 150. Vamos a decirle que divida, 10, 15, le decimos división, con lo cual pues 0,6 periodo. Y ahora pues vamos a decirle, por ejemplo, 9 y 3 para que aquellos que no han visto nunca el operador módulo pues lo vean en acción. Esto tiene que dar un 0. Porque, por si alguien no lo ve claro, estamos haciendo 9 entre 3. Entonces, esto lo que hace es lo siguiente. 9 entre 3 a 3. 3 por 3, 9. A 9, 0. Es decir, aquí, vamos a escribirlo bien. Esto es lo que nos devuelve módulo, el resto de una división. Con lo cual, 9 y 3, módulo, 0. El resultado tendrá que ser 0. Ahora bien, si le digo módulo de 10 y 3, y aquellos que no hayáis visto nunca programación diréis, ¿y esto para qué puede servir? Pues de verdad que tiene muchas utilidades. El módulo de 10 y 3 es 1, porque 3 por 3, 9, a 10, 1. Y luego ya, pues aquí vendría la coma, bajaríamos un 0, etcétera, ¿no? Pero de momento, módulo lo que nos devuelve es eso, el resto de una división, en este caso 1. Luego entonces, si aquí le decimos 10, 3, escogemos módulo, pues 1, como podéis ver, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los operadores básicos con un ejemplo.
vamos a mejorar el ejemplo, pero no lo vamos a hacer en este vídeo porque si no se extendería más de lo necesario. Y lo vamos a mejorar con cosas que hemos visto ya durante el curso. Luego entonces en el próximo vídeo lo que haremos será partir de este código que tenemos en pantalla e ir mejorándolo o por lo menos viendo cosas que ya hemos explicado a lo largo del curso. Así que como siempre os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.